Hola, les saluda Gabriela Nicole Marcillo Hidalgo, Y Helen Daniela Moreira de Mera. estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión El Carmen, del tercer nivel de la carrera de Educación Básica, asignatura Fundamentos de la Neurociencia Educativa, impartida por el docente Dr. Agdón Intriago. Como podemos presenciar en la figura que se visualiza, el cerebro está dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Desde la posición de sus caras podemos ver que se divide en 4 lóbulos, como son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Nosotras nos vamos a centrar en el lóbulo frontal. Bueno, ahora le mostraremos una diapositiva donde hablaremos más sobre el lóbulo frontal. Bueno, retomando lo que anteriormente dijo la compañera, el encéfalo humano está formado por dos hemisferios cerebrales, cada uno de los cuales se subdivide en 6 regiones o lóbulos. Aquí podemos observar en naranja al lóbulo frontal, en verde al lóbulo parietal, en amarillo al lóbulo temporal y en azul al lóbulo occipital. Escondidos observamos el morado, parte del lóbulo límbico, y no observamos al lóbulo insular. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver al lóbulo frontal, el cual solito representa más de una tercera parte de cada uno de los hemisferios. De hecho, es el más grande de todos. El lóbulo frontal se encuentra anterior al surco central, también denominado de Rolando, que lo separa del lóbulo parietal, y se encuentra superior al surco lateral o de Silvio, que lo separa del lóbulo temporal en la cara medial. El lóbulo frontal se encuentra anterior de una pequeña prolongación del surco central o de Rolando. Listo. Hay múltiples maneras de estudiar a nuestro lóbulo frontal. Vamos a empezar hablando sobre la división anatómica de este lóbulo. En la superficie super o lateral podemos encontrar algunos accidentes anatómicos altamente preservados en la mayoría de las personas. Por ejemplo, encontramos distintos surcos, lo que es el surco central o de Rolando anterior, a este el surco precentral, y después de manera longitudinal encontramos al surco confrontal superior y al surco frontal inferior. Estos surcos nos permiten delimitar a los giros o circunvoluciones. Los más importantes de estas circunvoluciones son el giro precentral, aquí coloreado en naranja oscuro, el giro longitudinal superior, aquí coloreado en rojo, el giro longitudinal medio coloreado en naranja claro y el giro longitudinal inferior coloreado en rosa. Por supuesto que la historia no es tan sencilla y cada una de estas partes tiene subdivisiones. Un buen ejemplo es el giro longitudinal inferior, el cual a su vez se divide en pars orbitales, en pars triangularis y en pars opercularis. Y así como este ejemplo, hay muchos más, pero no nos adentraremos tanto en esta cuestión neuroanatómica. Demos la vuelta a nuestro cerebro para ahora ver una visión medial. Al igual que vimos en la visión super o lateral, aquí podemos encontrar algunos surcos que son de particular relevancia. Por ejemplo, encontramos al surco del símbolo aquí coloreado en rojo, al surco paracentral aquí coloreado en verde, al surco central coloreado en amarillo y al surco marginal. La prolongación del surco del símbolo que aquí vemos coloreado en azul, estos accidentes nos permiten delimitar los giros y algunas regiones importantes. Por ejemplo, esta pequeña parte del surco central nos permite delimitar la parte posterior del lóbulo frontal. En esta visión medial, a su vez, entre el surco marginal y el surco precentral, encontramos el lóbulo paracentral, también denominado lobulillo paracentral. Anterior a este se encuentra el giro frontal superior en la parte medial y por último en la región más inferior de esta visión encontramos al giro recto. Bueno, para terminar con esta división anatómica, veamos la superficie inferior. En la inferior
La superficie inferior destaca el giro recto, que vamos a ver aquí coloreado en morado, y en los pequeños giros orbitales anterior, medial, lateral y posterior. El estudio neuroanatómico de nuestra corteza cerebral es solo una manera que tenemos de abordar. Entre 1903 y 1914, Corbijn John Brockmann, un histólogo alemán, dividió a nuestra corteza cerebral en 52 áreas, cada una de ellas con características citoestructurales diferentes. A esta clasificación, cabe decir, no es exenta de problemas y de imprecisiones. De hecho, hubo varias clasificaciones similares en la misma época. Sin embargo, esta se popularizó y perduró con el tiempo. En estos colores podemos observar algunas de las áreas que pertenecen al lóbulo frontal. Sin embargo, quizás la división más útil clínicamente interesante es la división funcional. Esta división considera la corteza motora primaria, aquí coloreada en azul oscuro, a la corteza motora secundaria, que a su vez se subdivide en corteza premotora y corteza motora suplementaria. Al área motora del lenguaje, aquí coloreada en verde, al campo ocular frontal, aquí en morado, y a la corteza prefrontal. Aunque es importante hacer notar que la división funcional no es perfecta. De hecho, hay mucho sobrelape de funciones. Y además, el cerebro no es estático. Las regiones y sus funciones aquí delimitadas corresponden a lo que más comúnmente se presenta en la población. Listo. Comencemos hablando de la corteza motora primaria. Esta región está representada por la parte anterior del surco central y la región contigua del giro precentral, mientras que la cara medial está representada por la parte más anterior del lobulillo paracentral. Cito arquitectónicamente, esta área corresponde al área 4 de Brodmann y produce la contracción muscular contralateral en forma de movimientos aislados, es decir, individuales. Por ejemplo, la flexión o extensión en una o más articulaciones. A su vez produce movimientos bilaterales de los músculos de la cara, incluyendo los músculos extraoculares, los faciales, los laringeos y obviamente también la lengua. Algo que resulta muy interesante es que la representación cortical de cada área del cuerpo no es igual. Se encuentra mucho más representado, lo que quiere de mayor control. La representación motora proporcional de la corteza la denominamos homúnculo motor. Este homúnculo fue escrito por el neurocirujano canadiense Wilder Penfield. La mayor parte del homúnculo motor está representada por la cabeza y las extremidades superiores, sobre todo en la parte inferior y lateral del giro precentral. Y una pequeña parte está representada por las extremidades inferiores y los pies. Esta parte sobre todo en la porción superior y medial del giro. El homúnculo se distribuye de inferior a superior, con las siguientes representaciones. El centro de deglución es lo que está más abajo en la porción opercular. Después sigue la lengua, la mandíbula, los labios, párpados, cejas, pulgar, dedos, mano, muñeca, codo y hombro. Mientras que en la parte superior y medial encontramos a la cadera, la rodilla, el tobillo y a los dedos de los pies. En el lobulillo paracentral también se encuentran los centros que corresponden a los esfínteres anal y vesical. Las neuronas originadas de esas regiones corticales dan origen a la vía córtico-nuclear, que se encarga del movimiento de la cara, y la vía córtico-espinal, que se encarga del movimiento del resto del cuerpo. La lesión de esta región puede producir una sintomatología muy variada, por ejemplo, como la hemiparasia contralateral, es decir, debilidad contralateral. El sitio de la lesión, espasticidad clonus, que se refiere a una serie de contracciones involuntarias rítmicas de un cuerpo muscular, y la pérdida del control motor, particularmente el control motor fino. En eventos vasculares cerebrales, la localización de estos síntomas depende de la irrigación. Por ejemplo, observamos en rojo al área que corresponde a la arteria cerebral media. Por tanto, una oclusión de este vaso producirá síntomas sobre todo en la cara y en las extremidades superiores.
La parte que observamos en amarillo corresponde a la zona de irrigación de la arteria cerebral anterior. Si esta ocluye, predominarán datos en las extremidades inferiores y en los esfínteres. Muy bien. Ahora veamos la corteza motora secundaria. Las cortezas motoras secundarias se dividen en corteza premotora y corteza motora suplementaria. La corteza premotora se encuentra en la superficie lateral, mientras que la corteza motora suplementaria en la superficie medial. Corresponden al área 6 de Brodmann y tienen múltiples funciones. Por ejemplo, el conjunto controla movimientos postulares, movimientos como respuestas a estímulos sensitivos, por ejemplo, en la manipulación objeto bajo control de la vista. También es en esta zona donde se presume que se encuentra en la zona de la escritura, también denominada de Exner. Y finalmente, el área motora suplementaria, particularmente que participa en la organización temporal y espacial del movimiento, lo que también en la coordinación motriz de ambas mitades corporales. Por ejemplo, cuando uno toca un instrumento musical o escribe en el teclado, ¿qué sucede cuando se lesiona? Estas áreas, una lesión de estas zonas puede producir apraxia, es decir, una dificultad para realizar movimientos coordinados. También las lesiones se relacionan al déficit en la selección e iniciación de movimientos, a problemas en la escritura y en el lenguaje hablado. Exploremos ahora nuestra área motora del lenguaje. El área motora del lenguaje corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann. Anatómicamente se encuentra en la región triangular y opercular del giro frontal inferior. A esta zona se le conoce como área de Broca, particularmente en la que está en el hemisferio dominante, que en la inmensa mayoría de sujetos es el hemisferio izquierdo. Es una área sumamente compleja y clínicamente muy relevante. Es tan compleja que podríamos tener una sola explicación de esta zona. En el hemisferio dominante, esta área está relacionada con la generación de palabras. Esto lo hace controlando de manera indirecta múltiples músculos faciales y del tracto respiratorio. Su función no se limita a ser motriz, también participa en la sintaxis del lenguaje y en la comprensión del mismo. En el hemisferio no dominante participa en la prosodia, es decir, en la calidad de entonación, ritmo y pronunciación. En otras palabras, el hablar feliz, enojado o con distintos tonos depende de la zona de Broca, en el área contralateral. La lesión de esta área produce afasia motora, que se caracteriza por la incapacidad de generar un lenguaje de manera ágil. Las personas comprenden lo que se les dice, pero le cuesta trabajo expresarse. Hablemos brevemente de nuestro campo ocular frontal, que corresponde aproximadamente al área 8 de Brodmann. Esta es la región posterior del giro frontal medio. Esta zona se encarga de los movimientos conjugados, intencionales de los ojos. Es decir, cuando nosotros volteamos a un lado o hacia otro siguiendo algo de manera intencionada, la lesión de esta área produce desviación de la mirada. Esta desviación puede ser tanto contralateral como ipsilateral a la zona de la lesión dependiendo de la naturaleza de la misma. Terminemos nuestro abordaje del lóbulo frontal hablando de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es grande y abarca múltiples áreas de Brodmann. La conectividad es masiva con otras regiones cerebrales y el tamaño proporcional y la conectividad notoriamente están aumentadas en el ser humano. En comparación a otras especies, como les decía, esta zona es grande. Por ejemplo, en una vista lateral podemos observar a una porción dorsolateral dentro del lateral y orbitrofrontal de la corteza prefrontal. En una visión sagital podemos ver a la parte ventromedial y en la parte orbitrofrontal. Finalmente, a una visión inferior podemos ver la parte orbitrofrontal. La corteza prefrontal es una zona en extremo compleja, por lo que veremos qué hace en su conjunto. Estas participan en funciones motivacionales y de iniciativa, literalmente aquello que nos mueve a hacer las cosas que hacemos. Tiene un rol importantísimo en el estado de ánimo, con la personalidad y en el control emocional, aquella que nos hace en gran medida quienes somos, y esto lo logra a través de su control sobre el sistema límbico.
La parte lateral participa en la memoria de trabajo y en la planeación de conductas en el juicio y la inteligencia general, funciones que nos caracterizan en gran medida como una especie particularmente buena, resolviendo problemas y previniendo el futuro. Y finalmente participa en cuestiones muy humanas como la teoría de la mente, es decir, pensar en lo que los otros piensan, generar y comprender abstracciones complejas, y vivimos en un mundo lleno de abstracciones. También nos permite la conducción del pensamiento. Por ejemplo, esquematizar esta explicación tiene un rol importante en nuestra conciencia como seres humanos, a saber quiénes somos y qué lugar ocupamos en el tiempo y el espacio. La corteza prefrontal es una de las zonas más fascinantes de nuestro cerebro y cabe destacar que no produce estas increíbles funciones por sí sola. Se considera que en gran medida estas funciones son productos de la inmensa conectividad que tiene con otras áreas. En otras palabras, son una serie de propiedades emergentes formadas por millones de ensambles neuronales trabajando al mismo tiempo. La lesión de esta zona produce un cuadro clínico igual de interesante. Las personas con lesiones y en esta zona tienen falta de motivación, intereses reducidos, falta de voluntad, conducta social inapropiada, la habilidad emocional, falta de control del pensamiento y conducta y problemas en la memoria del trabajo y en la planeación. Nos gustaría acabar esta explicación contándoles el caso más famoso de una lesión prefrontal, que está reportado en la literatura. Es el caso de Phineas Gage. Phineas era un obrero que trabajaba en la construcción de un ferrocarril y sufrió un aparatoso accidente laboral. Una barra de metal atravesó el cráneo en una explosión. Milagrosamente sobrevivió, pero sufrió un daño extremo en sus lóbulos frontales después de una semana. Phineas recuperó la conciencia, pero los que le conocían decían que había cambiado completamente. Ahora era grosero, impulsivo, agresivo, impaciente, prepotente y tenía múltiples comportamientos impropios. Toda la personalidad de Phineas había cambiado, ahora era otra persona. Phineas terminó teniendo una vida errática y llena de problemas. Sin embargo, este caso sentó las bases del estudio de la región más anterior del lóbulo frontal, que resultó ser una de las más complejas e importantes para todo lo que consideramos que representa ser humano. Y así terminamos el abordaje de nuestro lóbulo frontal. Confusiones que abarcan desde el más simple comportamiento motriz hasta la más avanzada abstracción de nuestro razonamiento. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias.